Días. Buenos días a todos, a todas, Dios los bendiga. Hemos llegado al fin de mes de marzo. Se terminó marzo. Dios los bendiga a todos, a todas. Hoy, el día 31 de marzo, estamos celebrando a San Miguel Agustín Pro. San Miguel Pro, mártir jesuita mexicano en 1927. Bendiciones a todos los Miguel. Hoy es el cumpleaños del padre Carlos Chávez. Hoy es el aniversario de 4 sacerdotes de nuestra diócesis: los padres Erasmo, Rolando Mil, Edgar Piedra, que son los tres sacerdotes que cumplen años, son aniversarios, y el padre Carlos Chávez es su cumpleaños. Dios los bendiga a todos, a todas en este día del Señor. Bendecidos sean. Escuchamos este canto y nos preparamos a la vida de los santos en este último día del mes de marzo. Sin reservas, sin miedo, y confiar en la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo. Tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Agustín Pro, mártir jesuita mexicano en el año 1927. El padre Pro es un santo del siglo XX, murió en el año 1927 y fue beatificado por Santo Padre Juan Pablo II en el año 1988. Nació en Guadalupe, México, el 13 de enero del año 1891. Siendo muy niño,
Se intoxicó al comer unas frutas pasadas y estuvo al borde de la muerte. La mamá lo llevó ante la imagen de la Santísima Virgen María y la encomendó con toda su fe, y el niño se curó prodigiosamente. De jovencito es sumamente inquieto, muy alegre, trabajador y optimista, pero pone toda la casa en revolución. Un día oyó que la mamacita, llena de angustias, exclama: «Oh Dios mío, convierte a este hijo mío en ti». Y el joven, que amaba inmensamente a la buena mamá, le da un abrazo y le dice: «Mamá, mi segundo nombre es Agustín». Y San Agustín fue un gran convertido. Ya verás que yo también me voy a convertir, y desde aquel día mejoró notablemente su conducta. Le encantaba la música y la declamación, y al escucharle sus discursos en las veladas estudiantiles, las ancianas dicen: «Este sí que servirá para sacerdote predicador». Con sus hermanos y hermanas, son siete en total, organiza una pequeña orquesta que ameniza las reuniones del barrio. Su papá tiene una mina, y Miguel charla con los obreros, va conociendo los problemas del pueblo pobre y se va encariñando con los más necesitados. Le agrada más la acción que el estudio. Ayuda a su padre en la administración de los negocios, pero sigue sus estudios igual regularmente. A los 20 años siente un gran vacío, necesita a alguien que le dirija espiritualmente, y se da cuenta de que él solo no logrará atinar en el camino de la perfección y de la santidad. Afortunadamente, un padre jesuita lo invita a una convivencia de 3 días, y allí encuentra paz y luz espiritual. Un día tiene un grave accidente al pasar por una carrilera, que se le queda un pie trabado entre los rieles, y ya viene el tren, invoca a la Santísima Virgen y logra sacar el pie, precisamente cuando ya el tren está por encima de él. La acción de gracia le ofrece a la Virgen María el sacrificio de no tratar con muchachas durante 1 año, y lo cumple. Desde su encuentro con los padres jesuitas, Miguel ha cambiado totalmente. Ahora ya es más meditador y menos superficial. Su hermana se va de religiosa, y él siente también el gran deseo de entrar en una comunidad. Los jesuitas lo aceptan para su noviciado y 1 año de preparación para entrar en la congregación. Y en el año 1911 se va al noviciado de los jesuitas. Para su alma tan inquieta, aquella quietud y serenidad del noviciado se le vuelve permanentemente dura. El padre maestro de noviciados lo invita a recitar siquiera por 7 meses, resistir siquiera por 7 meses, y entonces Miguel, que todo lo que hace lo hace con toda su alma, se dedica de lleno a la oración, a la meditación y a las buenas lecturas. Llega a ser un novicio muy alegre y simpático, pero también muy piadoso y cumplidor de sus deberes. En el año 1913 hace sus votos o juramentos de pobreza, castidad y obediencia, y queda admitido como jesuita. La comunidad de los padres jesuitas fue fundada por Ignacio de Loyola hacia el año 1550. Y en la comunidad religiosa de varones más numerosos del mundo son más de 25,000, y se especializan en dirigir universidades y centros de estudio. En el año 1913 estalla la revolución en México, y el papá de Agustín pierde sus bienes que posee en manos de los guerrilleros. El noviciado jesuita es invadido, y los religiosos tienen que salir huyendo disfrazados.
Miguel viajaba disfrazado de charro y entre maizales y montes logra llegar a Guadalajara. Los superhéroes, viendo el peligro que corren los jóvenes novicios, los envían a Estados Unidos para seguir sus estudios, pero al no saber el inglés, lo traen muchas molestias y entonces lo envían a España, país neutral durante la Primera Guerra Mundial en el año 1914-1918. Aprovechando sus cualidades naturales, Miguel hace de payaso, actor, equilibrista y caricaturista, y así distrae mucho a los demás compañeros y hasta a los superiores en aquellos años de horribles angustias mundiales. Llega la terrible gripe asiática en el año 1917 que llega al sepulcro a miles y miles de personas, y entonces Miguel se va a los salones donde yacen montones de enfermos con fiebres y los distrae muy sabrosamente con sus presentaciones cómicas. Los enfermos piden frecuentemente que le envíen al joven seminarista para que los distraigan aquellas horas monótonas de su enfermedad. Los domingos y festividades va a los barrios pobres a enseñar catecismo a los niños y se encariña grandemente con sus pobre gente abandonada. Los jesuitas lo envían a Bélgica para que vea cómo trabajan los sacerdotes con los obreros y luego a París para que conozca a los apostolados sociales de la iglesia, y así se va encariñando más y más con el apostolado entre los más pobres. Pasa noches sin dormir a causa de un fuertísimo dolor en el estómago. Solo se consuela rezando. Al fin descubre que es una úlcera y lo operan. Se restablece y es ordenado sacerdote en el año 1925, enviado otra vez a su patria de México, donde la persecución a la iglesia es espantosa. Llega a su patria disfrazado de comerciante y con carnet de ganadero en la aduana, y no se dan cuenta de que es sacerdote y lo dejan entrar. El presidente Calles ha jurado acabar con la religión católica y prohíbe toda actividad a favor de la religión. Los católicos se unen y se proponen defenderse y fundar la Liga para la Defensa de la Religión. Nombran como capellán al padre Pro. 150 jóvenes bajo la dirección del joven sacerdote van por la calle repartiendo hojas volantes contra las leyes antirreligiosas e invitando a la resistencia pacífica. Recogen y ayudan y las llevan a las familias cuyos jefes han sido llevados a la cárcel por ser católicos. El padre Pro va por las casas celebrando la Eucaristía, disfrazando de vendedor o de médico, etc. Viajaba en bicicleta como un mensajero organizando un grupo de 400 catequistas para enseñar la religión. Los policías son 10,000, pero no logran capturarlo. Un día el padre Pro va en taxi y se da cuenta que la policía ya lo viene siguiendo. Le dice al taxista: sigue viajando despacio, pero no se detenga. Yo me lanzo del automóvil en movimiento. Y se lanzó al pavimento y se hace el borracho andando de lado a lado por la calle. Los policías creen que es un borracho y sigue adelante diciendo: esto no puede ser un sacerdote. Otro día, en una droguería, al ver que la policía viene a su busca, toma de brazos a una señorita y como un par de novios se alejan de allí sin que la policía pueda sospechar de que el sacerdote está buscando. En plena persecución dicta en Ciudad de México una tanda de retiros por 3 días a un gran número de sirvientes y ninguna cuenta a la policía
que este es el famoso Padre Pro, disfrazado de mecánico, va a los garajes y talleres a dar conferencias de la religión de los obreros. A los obreros y vestido de última moda llega a la casa de los ricos a dictar conferencias de la religión a las señoras ricas y allí reunidas. Sus grandes devociones son la Eucaristía, el Espíritu Santo y la Santísima Virgen. Celebra la misa con gran devoción, aunque siempre a escondidas, porque el gobierno anticatólico ha prohibido la celebración. Lleva la comunión a los católicos y están prisioneros y con obsequios a los guardias de las cárceles consigue que los traten mejor. Los lleva regalos cada vez. Respecto al Espíritu Santo exclama: yo por mi poca instrucción debería decir negro y digo blanco en mis charlas, porque confío en el Divino Espíritu y Él me ilumina siempre lo que debo decir. Y cuando por la Santísima Virgen sentía por ella el afecto de un buen hijo hacia la mejor de las madres y la Madre de Dios, lo libró y lo salvó de la vida muchísimas veces, porque los peligros eran de todos los días a todas horas. Al fin el presidente Calles, al saber que el gran movimiento católico tenía como lema "Viva Cristo Rey", y que por eso es llamado por los Cristo Rey, son llamados como los Cristo Reyeros, tiene como jefe principal al Padre Pro. Ordenó que lo pusieran preso, inventando una disque era un revolucionario responsable de atentados, siendo que jamás nuestro santo apoyó ninguna acción violenta contra el gobierno. En su misma hermana le decía: rezo por el presidente Calles, por el cariño que rezo como por mi madre. Y lo llevaron a la cárcel y le dictaron sentencia de muerte antes de ser fusilado. Le dijeron que expusiera sus últimos deseos. Quiero que me dejen un momento para rezar, encomendarme al Señor. Y en ese momento en el que le iban a disparar, extendió los brazos en cruz y gritó: ¡Viva Cristo Rey! Y murió mártir por defender la santa religión católica. Era el 23 de noviembre del año 1927. Cuando el presidente Calles estaba moribundo, sintió un gentío que desfilaba por frente de su habitación. Preguntó al secretario qué era aquello y el otro le respondía: son miles y miles de católicos que desfilan cantando, rezando y gritando: ¡Viva Cristo Rey! El perseguidor exclamó entristecido: no vencieron y murió. Nos vencieron y murió. La sangre de los mártires es semilla de nuestra cristiandad. Decía el antiguo: el Padre Pro derramó su sangre por defender la religión de Cristo, y ahora en México el catolicismo es la religión de inmensa mayoría y sigue propagándose admirablemente con la bendición de Dios. Valeroso Padre Pro, te rogamos por todos los que extienden la religión en el mundo, que gasten todas sus energías en hacer amar y conocer siempre más y más a Cristo Jesús. Hoy estamos celebrando al Padre Agustín Pro, que tenemos aquí. Esta imagen que nos presenta, y esta otra pequeña imagen que se nos ve, donde va vestido de acuerdo a la presencia de cada clase social. Él se presentaba así en esta época del tiempo de la Revolución de Calles. Vamos al Evangelio del día, que el Señor nos dé esa presencia de su santo amor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús le dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quiere apedrear?
le contestaron los judíos: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús le replicó: ¿no está escrito en su ley? Yo les he dicho, ustedes son dioses. Ahora bien, si ahí se llama a dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la escritura no se puede equivocar, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, créanlo por las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, pues en esta mañana que el Señor nos da, en su presencia nos habla sobre el tema de soy hijo de Dios. Hermoso sentido, porque si nosotros nos damos cuenta que cuando tú dices soy hijo del licenciado fulano de tal, se te hace una prestación de ¿cómo se llama?, de honor, por ser hijo del licenciado, del doctor, del abogado, del maestro fulano. Pues qué bueno, ¿no? Se te hace como una repompa, como un revuelo de que eres una persona agradable, aceptable por la gracia de esta situación de ser hijo de alguien que hizo algo bien. Ahora, cuando tú, yo proclamamos soy hijo de Dios, pues debemos de prolongar esa acción divina. Más sin embargo, no se te olvide cómo lo decimos en la oración de la Eucaristía, en la Eucaristía que decimos así: y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir, porque es un atrevimiento decir el Padre Nuestro, decirle a Dios, el que creó todo, el que es magno, ampliamente grande, y decirle Padre con mis irreverencias, con mis debilidades, con mis flaquezas. De hecho, es una grande presencia y darle gracias a Dios porque me llama hijo. Y ese tema, hijo, lo desenvuelve mucho Jesús en diferentes partes de la Biblia. Escuchemos cómo le pregunta Satanás a Jesús si eres hijo de Dios. Fíjate cómo le pregunta. La primera le dice: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Le vuelve a preguntar: si eres hijo de Dios, camina sobre el espacio, sobre los aires, que tus pies no tropezarán en piedra alguna. Si eres el Mesías, inclínate y adórame. Entonces, la naturaleza de ser hijo de Dios es muy profunda. Tú, yo, vámonos a nuestro papá biológico. Cómo nos creó firmeza, cómo nos creó confianza, cómo nos creó fuerza, decisión. La voz de papá nos creó una firmeza, una determinación, valentía. Y al momento de recordar a papá, yo te lo puedo decir con la poca experiencia que el Señor me permitió, porque mi papá se fue a mí cuando yo era muy chico, pero lo poquito que yo comprendí de su presencia era muchos valores muy grandes. Mi papá muy grande, siempre algunas veces nos daba una vueltecita así
pues éramos muchos, ¿no? Pues papá, pues cansado, agotado de la chamba después de venir del trabajo, pues a veces estaba ahí al tanto de nosotros en lo que pudiera. Y se esmeró en mostrar ese sentido de darnos la confianza, la firmeza. Y recuerdo cuando los domingos que llegaba papá y mamá le reportaba a papá todo lo que nos habíamos nosotros portado entre lo malo y lo bueno. Entonces nosotros nos sentábamos a su pie, a su mano derecha, nos quedábamos parados con las manos atrás. Y mamá le reportaba algunas cosas de cómo papá estaba escuchando a mamá, como ambos iban en el espíritu del equilibrio de las cosas de la casa y mamá haciéndole reporte, porque pues, ciertamente éramos muchos. Y en ese contexto, gracias, en ese contexto recuerdo que siempre nos exhortaba, nos hacía nuestros regaños, nos corregía, y nosotros recordábamos eso, al menos yo los recuerdo, esos detalles, y sin lugar a dudas algunos más que por ahí podemos sacar al paso. Ahora, ese reflejo de mirar a papá biológico o papá físico, porque podemos tener papá biológico quienes nacimos, pero hay quienes tuvieron papá de crianza, papá físico, papá de crianza, y ese papá de crianza pues abarcó muchos espacios de ti. Bueno, ya no me quedo ahí, ahora vamos con Dios. Yo soy el hijo de Dios, hijo de papá Dios. Entonces se acentúa todas las riquezas de Dios para que yo las pueda vivir, para que yo las pueda administrar, para que yo las pueda sostener. Los judíos no admiten ese tipo de diálogo porque pues nos vemos irreverentes ante la grandeza bárbara, ante la grandeza. No puedo yo medir la grandeza divina de Dios, no puedo encerrarla en un término. Más sin embargo, nosotros podemos ver que en nuestra limitación podemos ver a la grandeza de Dios. Y por eso mismo los judíos están aferrados. Tú eres un blasfemo porque te estás diciendo hijo de Dios, te estás autonombrando hijo de Dios. ¿Cómo te atreves a decirle a Abba, Padre, a Dios? Y eso es lo que también decimos en la liturgia de la Eucaristía. Fieles a la recomendación y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir. Es ese atrevimiento, es decir, tú, Señor, tan grande y tan perfecto, tan hermoso, tan único, me estás invitando a mí a mencionarte como mi Padre. Y pues ahí nos habla el Señor de que los judíos pues como que siguen una coherencia, porque yo soy pecador, porque yo soy débil, porque tengo muchas perturbaciones, y cuando eso se menciona, pues realmente la oración del Padre Nuestro nos habla de la orfandad, de que somos huérfanos, pero que Dios no nos quiere ver huérfanos. Dios nos manda a su Hijo Jesucristo y su Hijo Jesucristo nos enseña a ser hijos de nuestro Padre Celestial. Que Dios te colme de gracia y bendición. Feliz viernes para todos, feliz fin de semana, el último día del mes de marzo, el último viernes y el último fin de semana de marzo. Bendiciones a todos en el Señor. Feliz en el Señor. Feliz fin de mes. Dios te colme de gracia y bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.